Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Miércoles en la televisión pública, un día agitado, ¿eh? ¿Cuándo no? La pregunta. Sí, efectivamente. ¿Cuándo no, Pablo Caruso? Un poco frío, ¿no? Como un miércoles medio primaveral aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, está muy buen clima. En el resto del país no sabemos cómo anda, pero seguramente cada uno dice, no, acá, ¿sabes qué? Acá no estuvo acá tan bien. Necesitamos el servicio meteorológico porque no podemos ver. Tenemos edificios por todos lados. Ustedes deben venir, así que disfruten ese privilegio. Pero bueno, decía, un día agitadísimo, y para hablar de lo que pasó en el día de hoy viene el canciller Santiago Cafiero, hoy aquí a los estudios de Desiguales con la agenda argentina, por supuesto, y la agenda de lo que es nuestra imagen en el mundo, y también dos entrevistas con protagonistas de lo que es la detención de Milagro Sala. Uno es abogado, otro un militante del Frente, Milagro Sala. Sabemos que hoy viajó el presidente a verla a Jujuy. Sobre eso vamos a hablar. Reitero, también viene Santiago Cafiero. Pero queremos arrancar Desiguales con información que tiene que ver con la desigualdad, ni más ni menos que la Argentina. Los números de la desigualdad medidos a través del coeficiente de Gini. Cada vez que lo mostramos, lo explicamos, pero ahora lo vamos a volver a hacer. Hoy se conoció que en el primer trimestre, es decir, los primeros 3 meses del año 2022, el coeficiente de Gini fue 0,430, 0,43%. ¿Qué significa esto? Este número te indica que cuanto más cerca del cero estás, más igualdad hay en esa sociedad. Cuanto más cerca del 1 estás, más desigualdad hay en esa sociedad. Si comparamos los primeros 3 meses de 2022 con 2021, bueno, hay menos desigualdad, ¿no? Digo, a priori lo que tenemos para decir es eso. Si les parece, escuchamos lo que dijo hace minutos nada más el presidente Alberto Fernández con relación a este número. Siempre dije que el acuerdo con el fondo no era un ajuste. Bueno, hoy el INDEC anunció que mejoró la distribución. El primer trimestre del año mejoró la distribución del ingreso. Eso demuestra que no hay ningún ajuste en la Argentina. Y lo segundo que tenemos que hacer es acumular reservas. Bueno, no hubo ajuste, ¿no? En relación a esto de que disminuyó la desigualdad. Pero yo quiero tirarles una cifra solamente de una desigualdad que en la Argentina es increíble. Que también está en el indicador que... Por supuesto, es parte del número que dio el INDEC, ¿no? Estos son números del INDEC. El título de este estudio, digo, del informe del INDEC es Evolución de la distribución del ingreso. Claro, cómo se distribuye la torta de ingresos. Cuánto se lleva el 10% más rico, el 10% más pobre y así. El ingreso medio de un trabajador en la Argentina, el ingreso medio de un trabajador en la Argentina es de 64.737 pesos. Pero si dividimos entre hombres y mujeres, los hombres ganan por mes 20.000 pesos más que las mujeres. Siempre hablamos de un promedio, por supuesto. El ingreso medio de las mujeres es de 54.205 pesos y el de los hombres 75.552. Vaya si no hay desigualdad entre el hombre y la mujer trabajadora en este caso. Vaya si no hay desigualdad. Ni hablar de las tareas de cuidado que no se pagan, ni hablar de la cantidad de mujeres que históricamente no han percibido un aporte y hoy por hoy no tienen para jubilarse. Bueno, esa diferencia me parece abismal. La quería mencionar en un día con una buena cifra general, es cierto, pero cuando uno pone la lupa, las desigualdades están por todos lados. Volvemos a esa cifra que menciona el INDEC, y está claro que en la Argentina no está todo bien. Hay sectores que están realmente muy, pero muy castigados por las distintas secuencias expulsivas de modelos económicos, guerra, pandemia, etcétera, que vienen castigando y fuerte. Pero es un indicador de una tendencia. Evidentemente, lo que el gobierno plantea, bueno, no es un rebote, o el famoso rebote de gato muerto de los indicadores macroeconómicos. No solamente hay un crecimiento económico de la mayor cantidad de las variables importantes, empleo, crecimiento industrial, etcétera, etcétera. Después está la calidad de los empleos que se generan, por supuesto, sino que también aquí hay una disminución de la igualdad. Lo que se le reclama al gobierno, bueno, es mayor intensidad en cierto tipo de políticas para todavía distribuir mejor los buenos resultados económicos que va teniendo una gestión. Pero nadie puede negar, pues es el segundo, además, índice de Gini consecutivo que le da positivamente a la distribución del ingreso al plan económico del gobierno de Alberto Fernández. Ahora bien, traslademos esto porque se habla, siempre lo decimos permanentemente, y hoy que viene Santiago Cafiero, el canciller argentino, a Desiguales,
va a ser interesante hacer el nexo permanentemente respecto a lo que pasa en la Argentina con lo que está pasando en el mundo. Hablamos mucho de la Oxfam y sobre todo en un programa que se llama Desiguales. La Oxfam son un conjunto de organizaciones que vienen trabajando muy fuerte para darle pelea a la pobreza en particular y a la desigualdad en general en el mundo. Vean lo que le dijo la Oxfam al G7, que es el mismo grupo de países más poderosos con los que se estuvo reuniendo el presidente Alberto Fernández. En lugar de hacer lo que se necesita, el G7 está dejando a millones morir de hambre y cocinando el planeta. Esto dijo Max Lawson, el director de políticas de desigualdad de la Oxfam. Es realmente más extenso el comunicado y es muy específico respecto de cómo no terminan de tomarse las decisiones por parte de los estados de tal manera que no hay un problema de recursos en el mundo. No es un problema de faltante de alimento, no es un problema de faltante de riqueza, es un problema de cómo se distribuye. Atiendan también esta otra descripción. La negativa del G7 a atender el llamado de la Cumbre Climática de Naciones Unidas del año pasado para fortalecer sus débiles objetivos para reducir las emisiones envía una señal terrible al resto del mundo. Se han llenado la boca discursivamente, no solamente en esta crisis, también en la crisis del 2008 de la subprime que generó una crisis económica internacional. Discursos en torno a cuánto tienen que poner los estados, de qué manera hay que mejorar la distribución. Bueno, eso no ocurre. Esas son políticas concretas que tienen que tomar los estados y que no se traducen en hechos concretos. Tenemos una declaración más de este comunicado fortísimo, pero este es ese mismo organismo que en su momento mencionó a la Argentina como ejemplo cuando habló, por ejemplo, del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Sí. Diciendo, bueno, es por acá, muchachos. Digo, este es el camino por el que hay que ir a nivel global y con mucha más fuerza. Sí, no son políticas las que se toman en la Argentina o las que se han tomado en la Argentina en este sentido. Pero bueno, hay que tomarlas, hay que tener decisión política y además una recuperación del rol del Estado en este sentido. Vean esto, última definición. La Oxfam diciéndole al G7, las ganancias corporativas se dispararon durante el COVID-19 y la cantidad de multimillonarios aumentó más en 24 meses que en 23 años. No es una pavada lo que se está denunciando, porque esto es una denuncia. Esta crisis alimentaria es un gran negocio. Otro elemento importante, no es la pandemia, no ha sido la pandemia, no es la guerra, es una desigualdad en la que convivimos, sobre la que cae una pandemia, sobre la que cae una guerra en Europa, pero que refleja esta desigualdad como crimen con la que estamos conviviendo. Bueno, este es el contexto, es el mundo en el que está la Argentina. Deslocalizar o desglobalizar, si ustedes quieren, lo que está ocurriendo en la Argentina, la discusión del rol del Estado respecto de aquellos que tienen un poder económico muy importante de esto que está pasando en el mundo, no es negligencia, no es mala praxis, es intencionalidad política para descalificar las medidas que se toman. Vamos directo porque ya está el canciller Santiago Cafiero aquí en los estudios de Desiguales. Están hoy Nico, Néstor, con ellos vamos a hablar en un rato nada más, pero hoy vamos directo al libro. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, canciller? ¿Cómo está? Pero muy bien. Bueno, gracias por venir a Desiguales. Nuestro último intento fue un tanto fallido, pero agradecemos la voluntad. Estaba volviendo de Nueva York. Estados Unidos, de la cumbre, ¿no? Ah, sí, se cortaba la... Se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación, sí. Bueno, a ver, varias cuestiones, pero en principio tenemos ganas de conocer en detalle cómo ha sido esa bilateral o reunión cara a cara entre el presidente Alberto Fernández y el premier británico Boris Johnson. Usted se puso un pin de las Malvinas Argentinas para entrar en esa escena, ¿no? Yo siempre que voy a las cumbres o a este tipo de encuentros donde hay muchos funcionarios de las cancillerías, etcétera, llevo un pin de las Malvinas porque me lo regalaron en unas primeras actividades que hice cuando Alberto me... Ahí lo estamos viendo, Ahí está, ese es el pin. Cuando Alberto me promovió para ser canciller, una de las primeras actividades que hice fue por el tema de Malvinas, que estábamos recién empezando a trabajar sobre la agenda que iba a ser por los 40 años de Malvinas este año. Toda la agenda de Malvinas nos une, toda la cantidad de acciones que hacemos este año la estábamos diseñando el año pasado. Y ahí uno de los excombatientes me regaló el pin, así que me regaló varios, así que los voy usando en las diferentes cumbres y eventos que tengo, pues me parece que
La verdad que lo llevo con mucho orgullo, con mucha responsabilidad también, y me parece que hace en algún punto a seguir explicando y seguir generando sensibilidad internacional a la hora de discutir cuál es, sobre todo, el planteo que hace la Argentina sobre la soberanía plena de nuestro territorio. Y perdóname, sí. La reunión con Boris Johnson es una reunión que pide Boris Johnson, el premier británico, tener con Alberto. Lo que, bueno, a nosotros obviamente nos llega, el mecanismo es siempre eso llega por la Cancillería es la que termina definiendo entre los tiempos y eso con qué reuniones se priorizan. Allí llegó el pedido de Boris Johnson de hacer la reunión y bueno, Alberto accedió a hacer la reunión. Son reuniones cortas, quiero aclarar esto, sí, porque son reuniones que se dan en los márgenes de las cumbres o de estos encuentros, que ya los encuentros de por sí ya tienen horarios, con paneles, con participaciones, que son los discursos del presidente, ahí es cuando se da eso. Y después, en los márgenes de esas cumbres y de esos encuentros, se generan ámbitos para reuniones bilaterales. En ese sentido, Boris Johnson le pide una reunión a Alberto por la verborragia del premier británico y sobre todo por los temas que empezó a tocar muy rápidamente, apenas se sentaron los dos en la reunión. Era una reunión de tinte comercial, era una reunión para generar... Lo primero que queda claro ahí es el valor que se le da en el mundo a la Argentina y sobre todo en estos momentos en términos de recursos, ¿no? Sí, en primer lugar es eso. Primero, eso lo percibimos ya hace tiempo, producto de la pandemia, ya se había visto cómo las cadenas de provisión y las cadenas de suministro habían tenido muchas dificultades y que ya se empezaba a rotar un paradigma que ya no son las cadenas globales de valor, esto de hacer un microchip en algún lado, una cosa en otro lado, sino ir más a tener cadenas regionales de valor, tener las cosas un poco más cerca y sobre todo apostar a países que son estables desde el punto de vista institucional y que apuestan a la paz. En esa dirección, Argentina ya venía teniendo mucho roce y mucho volumen de su agenda internacional. Boris Johnson no fue la excepción. Lo que le plantea Boris Johnson de entrada al presidente son las posibilidades que tenía la Argentina de ampliar el mercado en el Reino Unido, etcétera. Y ahí es cuando el presidente lo para y le dice, o cuando le toca, en realidad, cuando Boris Johnson termina de hablar, le da la palabra al presidente, el presidente lo para y le dice... lo que usted acaba de explicar o el deseo que usted tiene es un deseo que está bien, es válido, pero primero tenemos que discutir Malvinas. ¿Y cuál fue la cara de Boris Johnson se sorprendió cuando le dijo eso? No, se sorprendió. Yo creo que ahí no esperaba eso. No sé si producto de que se había acostumbrado a lidiar con el gobierno anterior o con los funcionarios anteriores, que habían tenido una actitud bastante más lavada con respecto a la causa de Malvinas. Esa escena que relató un ex funcionario británico sobre una bodega en la embajada británica en Argentina y un funcionario borracho. Bueno, eso es las memorias de Duncan, escribe y relata, creo que son las memorias de Duncan, relata eso. El punto ahí fue un acuerdo, por eso digo que hay una comunicación con un acuerdo entre Foradori y Duncan, que en realidad la canciller era Malcorra en ese momento, pero el documento lo termina de negociar Foradori, que es un funcionario, era el vicecanciller, y bueno, efectivamente fue un documento que fijó ciertas pautas para de algún modo descongelar la relación con el Reino Unido, pero en ningún momento discutía soberanía. Claro. Cuando nosotros llegamos, lo que hicimos es dar vuelta a todo, la Cancillería empezó a trabajar para dar vuelta a todo ese acuerdo, porque era muy laxo a la hora de generar, por ejemplo, permisos de explotación o permisos de pesca o permisos de explotación. Exactamente lo que estaba planteando Boris Johnson. Exactamente, digamos, ¿no? Por eso digo que en algún punto hacía sentido el planteo que hacía Boris Johnson. Porque si Boris Johnson pensaba que había una continuidad en el gobierno o en esa última práctica que se había hecho con el tratamiento que se le había hecho a Malvinas, bueno, quizás hacía sentido lo que Boris Johnson estaba pensando. Lo que él no pensó es que este gobierno no banaliza la causa de Malvinas. ¿Se puso tenso el momento? Sí. Son dos hombres de Estado, con respeto naturalmente, pero ambos explicaron los motivos. Por un lado, Boris Johnson explicó
conceptualmente cuáles son los argumentos que defiende el Reino Unido para no sentarse con Argentina a resolver o hacer una negociación dialogada y pacífica para resolver la cuestión de soberanía, que básicamente, los digo muy rápido, uno es la autodeterminación de los isleños, y la otra es, bueno, que la guerra ya había sucedido. Y ahí el presidente Fernández lo que le planteó es con mucha claridad que la comunidad internacional, no solo la Argentina, la comunidad internacional ya había dado por tierra esos dos argumentos en diferentes resoluciones, en una resolución principal que se da en noviembre de 1982, la resolución que indica básicamente que primero, que las guerras no otorgan derechos, naturalmente, claro, porque si no iría en contra del derecho internacional. Y lo segundo es que la cuestión de soberanía se tiene que seguir negociando y que el argumento o el concepto de la autodeterminación no aplica cuando es una población que es implantada. Porque claro, la Argentina pudo documentar, y acá viene el planteo de fondo que hace la Argentina, y por eso sensibilizamos a la comunidad internacional, y por eso gran parte de la comunidad internacional nos apoya. Lo que la Argentina pudo demostrar es que en 1829 ya hubo una dependencia pública con funcionarios públicos que estaban en las islas. Y hubo nacimientos que se hicieron en las islas. Bien. Entonces, que no era... De argentinos, claro, de argentinos, sí. Entonces, efectivamente, a partir de esos planteos, eso fue 1829, que está documentado. Previo a eso había, digamos, pero documentados 1829 en adelante, y en 1833 es el proceso de colonización que hace el Reino Unido sobre nuestras islas. Bien. Nico. Yo quería llevarlo al otro lado, al canciller Santiago Cafiero. Santiago, vos cuando fuiste jefe de gabinete funcionaba dentro del Poder Ejecutivo de la mesa, no me acuerdo si de los lunes o de los martes, creo de los martes, que integrabas vos, el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Eduardo Guado de Pedro y Axel Kicillof, si no me olvidé de nadie. ¿Qué pasó con ese funcionamiento de coordinación, digamos, que tenía representante de todos los espacios del Frente de Todos? Y si crees que habría que reconstruirlo de alguna manera. ¿Qué pasó? Yo dejé de ser jefe de gabinete, así que no te puedo decir. Te fuiste vos y desarmó la mesa. No. Lo que quiero decir es que yo ya estoy en otro edificio, eso era en la Casa de Gobierno. ¿Qué pasó? Básicamente es que, bueno, ahí había una mesa de mucha coordinación de la agenda legislativa y la agenda ejecutiva. Había mucha coordinación sobre esa agenda, sobre qué leyes eran las que se iban necesitando. También fue un momento muy especial, porque fue un momento donde, cuando me tocó ser jefe de gabinete, yo fui jefe de gabinete sin presupuesto durante todo el 2020, mientras encima administrábamos la pandemia, había que reconstruir todo el sistema de salud o fortalecerlo, por lo menos. Había que, sí, hacer 12 hospitales modulares, había que generar mucha gestión que implicaba después acompañamiento acompañamiento político de parte de los legisladores, pero también incluso presentación de leyes, etcétera. Con lo cual, creo que se adapta más a lo que fue ese momento, el momento de la lucha contra la pandemia o de la llegada de las vacunas. Pensá que en todo ese proceso se daban esas reuniones. Esas reuniones también tenían que ver con un gobierno que estaba recién arrancando. A mí me tocó también poner en funcionamiento 20 ministerios. Habíamos pasado del gabinete de Macri, que era un gabinete de 12 ministerios, pasar a un gabinete de 20 ministerios para trabajar sobre agendas que eran mucho más abarcativas y demandas abarcativas. Y lo que sucedió es que tenía que ver con ese contexto. Hoy hay reuniones y hay ámbitos de debate. Bueno, no me quiero poner prejuicioso, pero no imagino a esta mesa discutiendo 12 hospitales modulares, Santiago. Me parece que se discutía política ahí. Bueno, pero discutía política pública también, y sobre todo, ¿no? De hacia dónde había que continuar con las medidas de la pandemia, eran medidas que había que buscar mucho consenso. Y para eso necesitábamos al Poder Legislativo. Si no hay voluntad política de hacerlo, no hay herramienta institucional que sea eficaz, digamos. ¿En qué sentido? ¿No? Si no hay voluntad política de generar un espacio, después la herramienta
institucional. No, por eso trato de separar. Eso fue, y esas reuniones se daban en ese momento y en ese contexto. Hoy hay otros ámbitos, ya el gobierno está mucho más aplomado, aceitado. En ese momento pensá que... ¿Pero es más sencillo hoy o en ese momento la interna del gobierno? No, es que no es un tema de interna, es un tema de ir fijando prioridades de gestión. Todos los espacios del Frente de Todos son todos compañeros y compañeras de mucha trayectoria política y todos traen su demanda, la demanda de los sectores que representan. Y esas mesas lo que hacía era tratar de tamizar un poco y fijar prioridades, ¿no? Y bueno, y ahí lo que mientras el gobierno iba tomando cuerpo, esto también es lo que pasó. Pensemos que esas mesas que dice Nicolás tenían que ver con, muy al principio del gobierno ya se habían empezado a generar, y bueno, y estuvieron hasta un tiempo. Creo yo que cuando el gobierno ya se aplomó, ya esas discusiones empezaron a ser más bilaterales o esas conversaciones empezaron a ser más de uno a uno. Ahora, me da la sensación, canciller, que aquí la pregunta final es si estas maneras de expresar las diferencias que no tendrían ningún inconveniente, sobre todo cuestiones comunes en las distintas experiencias de frente, que además como politólogo habrá analizado, si son virtuosas, si el modo es virtuoso respecto de resolver problemas y sobre todo generar un caudal político a futuro. A ver, lo primero que yo quiero destacar es que en última instancia el intercambio de opiniones, sea con más o menos... sean más o menos enérgicos, sí. El intercambio de opiniones que se dan hacia adentro del frente en ningún momento discuten un proyecto de país distinto al que se está llevando adelante. Lo que buscan es claramente, o el que se proyecta, digamos, ¿no? Lo que buscan es, naturalmente, son velocidades diferentes y lo que se está haciendo acá es discutir qué herramientas hay que tomar de la caja de herramientas. ¿No? Pero nadie está discutiendo que esa es la caja de herramientas más... ¿Esa discusión está siendo virtuosa? Esa discusión es una discusión que nos lleva justamente a tener debates profundos sobre los mejores sistemas distributivos, sobre cómo llevamos adelante políticas industriales, sobre cómo abandonamos y desarmamos una infraestructura y un andamiaje que estaba estrechamente vinculado a un modelo de especulación financiera y vamos a un modelo de producción y de empleo. Pensemos que acá los 4 años del macrismo no fueron en vanos, no fue solamente el endeudamiento, digo, el endeudamiento brutal o irresponsable, o no fue solamente la destrucción del empleo, la destrucción de las pymes, fue también montar un Estado que que desreguló la economía, que era hasta el 2015, montar un Estado y un andamiaje institucional que facilite la fuga de capitales, que facilite la especulación financiera sobre el empleo. Bueno, todo eso hubo que revertirlo mientras comprábamos vacunas, mientras fortalecíamos hospitales. Sin embargo, trato de matizar de algún modo todo lo que se fue trabajando y que no era sencillo desarmarlo. No se hace un día para otro. No se hace un día para otro y no era sencillo porque muchos de esos fondos especulativos que entraron a la Argentina fueron los que después tensionan y presionan y operan mediáticamente para que haya devaluaciones, para que se libere el dólar, para que no haya cepo, para que... ¿Como ahora? Sí, claro. Todo el tiempo están presionando. O sea, ahora lo que usted entiende es que no opera la oposición, operan estos fondos. Bueno, generalmente están intrínsecamente relacionados, así que... Se parecen mucho, digamos. No, generalmente operan en tándem, porque incluso pensá que esa oposición es la que generó los mecanismos necesarios para que esa especulación financiera se dé en Argentina y esos fondos que venían a especular en la Argentina llegaran. Hay un proceso que se ve con mucha nitidez, que es cuando el gobierno de Macri llega durante el 2016 y el 2017, promovieron la desregulación financiera, hicieron una entrada enorme de recursos, pero que no venían a hacer inversiones productivas, venían a hacer una especulación, la bicicleta financiera, la especulación para llevarse un buen caudal de intereses. Eso hizo que llegara un punto donde la confianza se rompió y ese es el momento donde entra el Fondo Monetario Internacional. Pero a ver, eso es abril del 2018. ¿Operar mediáticamente hoy para que haya una devaluación o para que haya esos un fondos caos? Siempre después presionan para salir del sistema. Y la forma de salir del sistema es a partir de obtener dólares para irse de la Argentina. Bien. Si vinieron a especular
hicieron una ganancia y quieren salir, bueno, a muchos los tomó a mitad de camino. Y esa mitad de camino es, una parte pudieron salir a partir del financiamiento que le dio el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri, por eso nuestro espacio político permanentemente cuestiona y denuncia esa situación de que hubo una gran fuga de capitales a partir de esto. La fuga de capitales son esta cantidad de fondos que habían entrado a hacer una timba financiera y que después quedaron atrapados. Ahora, hay algo que le quiero preguntar que es... muchos seguidores de Juntos por el Cambio dicen, bueno, en materia económica hicieron las cosas mal, pero a nivel internacional la Argentina volvió a estar en el mundo, ¿no? Digo, donde está usted ahora, según parte de la oposición, es el lugar donde se hicieron las cosas bien durante los 4 años de Macri. ¿Usted cree que fue así? Yo creo que eso es conceptual nada más. Yo creo que ellos instalaron una idea que estaba muy manijeada en los medios de comunicación dominante y en el pensamiento dominante, no solo de Argentina, sino de la región, que tenía que ver con esta caracterización del populismo, ¿no? En realidad, nadie después termina de explicar qué es esta caracterización, y la Argentina siempre tuvo con mucha nitidez gobiernos populares que avanzaron en herramientas distributivas, básicamente. Si eso es populismo o no, se lo dejo a los politólogos, pero bueno, no me quiero yo poner a analizarlo. A eso se trató de caracterizar de un modo muy negativo, y eso supuestamente ese populismo latinoamericano lo que hacía era te alejaba del mundo moderno, del mundo económicamente próspero, ¿no? Bueno, el ticket que el macrismo pagó para entrar a eso fue un ticket muy indigno. Primero, muy indigno desde el punto de vista de las relaciones exteriores, porque lo primero que hacían era ir a ver al rey de España o a las autoridades españolas, ir a pedir disculpas, decir que cómo se habían sentido cómo se habrán sentido de mal los libertadores argentinos. Acordemos, ¿no? Esta frase, sí. Yo quizás tengo esa memoria media selectiva. Sí, pero se pidió disculpas en una reunión donde se pidió disculpas. Después angustiados, decían. Que estaban angustiados, ¿no? Nuestros próceres de la revolución estarían angustiados, decían. Fue muy indigna la política exterior y el ticket de entrada que el macrismo quiso pagar, porque hoy claramente eso no es una necesidad, ni mucho menos, a tener una relación con ese mundo supuestamente globalizado, moderno, etcétera, fue altísimo, fue el endeudamiento. Cuando uno ve en qué momento lo invitan a Macri para que participe del G7 y que participe de la foto del G7 nada más en Quebec en el 2018, es justo después de que tomó el crédito más grande, con el Fondo Monetario Internacional de la historia. ¿Como premio, como regalo? No sé, fue el ticket más caro del mundo ese. Para la Argentina, y para Alberto todo lo contrario. Alberto plantea discusiones dignas, defiende los intereses de los argentinos, se alinea solamente en un mundo que pide alineamiento, se alinea solamente a los intereses de los argentinos y argentinas y defiende también el espíritu latinoamericano. Bueno, a partir de ahí también te invitan, te respetan, te escuchan. Nuestro compañero Néstor tiene una pregunta. Néstor. Canciller, hace un rato contaba la reunión por un momento tensa, así lo que la definió, entre Boris Johnson y Alberto Fernández. El presidente hace un rato, en el programa del Gato Silvestre, contaba que en un momento Boris Johnson le dice, bueno, entonces no podemos seguir hablando. Y el presidente dijo, sí, no podemos seguir hablando, con lo cual ahí hay un dato político importante. Esta mañana toma la decisión sorpresiva de viajar a Jujuy a visitar a Milagro Sala. Hay ya en el Poder Judicial un atisbo de reacción negativa respecto de eso. Hablo concretamente de la Corte Suprema. Digo, ¿quién mide en términos de estrategia política esas decisiones? No, a ver, hay decisiones que uno toma que no tienen que ver con la estrategia política, sino que tienen que ver con las convicciones. ¿Alberto podría haberle agradado más a Boris Johnson? Sí, claro. Lo podría haber hecho. Pero no estaba en sus convicciones no aprovechar ese momento para volver a remarcar que la Argentina quiere resolver la soberanía de las islas de un modo pacífico y respetuoso, pero lo quiere hacer. Queda claro que ambos reclamos
tienen una raíz profundamente justa, tanto el reclamo por Malvinas cuanto la situación de Milagro Salas. Yo digo, ¿no hace falta ahí alguna mirada de pragmatismo para conseguir resultados concretos respecto de ese objetivo? Mira, yo creo que ahí a veces es importante ponerlo en un plano general y más sistémico. Las situaciones son bien distintas. Y actuar por convicciones me parece que lo hace mucho más transparente al presidente, es mucho más lo que es Alberto Fernández. No tiene dobleces. Alberto Fernández si hubiera querido agradarle a Boris Johnson, no hubiera tocado el tema de Malvinas. Muy probablemente otros hubieran buscado ese camino. Alberto sabía que si tocaba el tema de Malvinas, la reunión seguramente llegaría a su fin. Y sin embargo lo hizo, porque él no puede renunciar a sus convicciones. Y aquí con lo de Milagro pasa exactamente lo mismo. Él cree profundamente que hay un debate moral y ético que es necesario dar en la Argentina, que a veces no hay que mirar la encuesta, no hay que mirar la estrategia electoral, la estrategia política, sino que a veces hay que hacer lo correcto. En su concepción, la del canciller Santiago Cafiero, ¿Milagro Salas es una presa política? Milagro Salas es alguien que está siendo hostigada por la justicia, es alguien que está siendo hostigada por el gobierno de Jujuy, es alguien que está en este momento siendo también en un momento de debilidad desde el punto de vista de su salud, es alguien que está siendo vapuleada, digamos, en ese sentido, y tratada sin dignidad. Y Milagro Salas, yo no me meto en la cuestión jurídica, no tengo elementos para eso, pero Milagro Salas no tiene menos derechos que otra persona, Y a veces parece en Jujuy que Milagro Salas tiene menos derechos que otras personas. Nico. Santiago, el año que viene hay elecciones, supongo que lo sabías, porque a esto te dedicas. En este contexto económico y con los propios límites y condicionamientos de tener que cumplir un acuerdo con el FMI, ¿puede ser competitivo electoralmente el Frente de Todos el año que viene? Por supuesto. Mirá que, Nicolás, que los que han subestimado el peronismo siempre se han equivocado. El peronismo lleva adelante proyectos transformadores y este gobierno ha llevado adelante proyectos que son, aún con las dificultades del caso que son conocidas, pandemia, crisis de deuda, una economía totalmente destruida que dejó el macrismo, guerra ahora. A pesar de las dificultades, el peronismo tiene siempre mucho coraje y mucha valentía para hacerse cargo de los desafíos que le tocan, el tiempo que le toca, y de también incluso generar propuestas transformadoras. Hemos avanzado en ese contexto, con esas dificultades, sin embargo, avanzamos en poner en funcionamiento obras públicas que no existían, estar construyendo viviendas que no había. Es decir, vamos a estar entregando 50.000 viviendas este año, o sea, en pocos meses, creo, por lo que me dijo Jorge Ferraresi, el ministro, 50.000 viviendas. El macrismo creo que no llegó a 20 en los 4 años. Y ya viviendas que había empezado el gobierno de Cristina, con lo cual, cuando uno ve las obras públicas, cuando llegamos al gobierno, Catopodis, el ministro de Obras Públicas, no me olvido más, me viene a ver y me dice, mirá, en carpeta y desfinanciadas, porque me acuerdo que miré con él el presupuesto, porque era un ministerio nuevo, había que volver a asignarle recursos. Me dice, tengo 270 obras, hoy tiene más de 4.000. ¿Y te sorprende que siga siendo competitivo Juntos por el Cambio con toda esa herencia? No, me parece que Juntos por el Cambio a veces opera sobre el enojo de una parte de la sociedad y hace enojar más a los que están enojados, indigna más al indignado. Yo no sé si eso tiene destino, o estoy convencido que eso no tiene destino de una construcción alternativa de un proyecto de país. Eso es lo único que puede llegar a ser, sí, claramente, ser competitivo desde lo electoral, porque todavía falta dar respuesta. No quiero solamente contarte las ganadas. La industria, es cierto, la industria está creciendo como no creció en la Argentina. Como no creció, el empleo está creciendo, tenemos 7% de desocupación
en el primer trimestre de este año, es récord eso. Vamos a tener récord de exportación, un tema que me toca a mí porque tenemos comercio internacional en la Cancillería como función. Vamos a tener el récord de las exportaciones este año. Es decir, tenemos cosas muy positivas. Ahora, claramente, todavía quedan asignaturas pendientes. El paso del macrismo no fue en vano. Se perdieron 20 puntos de poder real de los salarios, de poder adquisitivo. Me parece que todavía falta eso y todavía, claro, falta afinar políticas distributivas, sí, por supuesto. Y falta que ese crecimiento sea un crecimiento más homogéneo, no tan heterogéneo, que hay velocidades tan dispares que generan desigualdad. Bueno, todo eso está en el tablero de comando del presidente, y el presidente, así como se enfocó en la cuestión, en la lucha contra la pandemia, y tomó decisiones sin pensar en la encuesta. Sin pensar en la encuesta. Sabía que eran decisiones que eran difíciles de digerir desde el punto de vista político o electoral. Sin embargo, las tomó porque su decisión era que tenía que salvar vidas, tenía que generar los instrumentos necesarios para que los argentinos y argentinas pudieran atenderse si contraían coronavirus. También se enfocó en la cuestión de la deuda. Bueno, reestructuró la deuda privada primero, le ahorró a la Argentina 37.000 millones de dólares. Y ahora después avanzó con un nuevo programa del fondo que por primera vez es un programa del fondo que nadie quería tener al fondo. Pero por primera vez este programa del fondo se negoció con dignidad y sobre todo, dicho por los movimientos de trabajadores, por primera vez no se hace con las recetas de reformas estructurales del Estado, ¿no? Reforma laboral, reforma jubilatoria, etcétera. Bueno, y ahora está enfocado en que el poder adquisitivo de los salarios le gane a la inflación. Canciller, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos con Nico Fiorentino. Atención, Vicentín, otra vez arriba de la mesa. Atención. Vicentín otra vez arriba de la mesa y en el tablero de la política argentina. En lo concreto y también en lo simbólico. ¿Cómo es la cosa, Nico? Creo que si haces una encuesta va a haber muchas coincidencias en que el punto de inflexión en la imagen del presidente puede haber sido el intento de haber anunciado la expropiación de Vicentín, algo que finalmente no se concretó. ¿Existe la posibilidad ahora nuevamente de que el Estado entre de alguna manera al control de Vicentín? Bueno, para el presidente Alberto Fernández hay una oportunidad. Escuchémoslo. Tenemos que hacer algo que nos permita tener como herramientas testigos, como empresas testigos, que nos permitan ir de algún modo ordenando estas cosas. En su momento, cuando fue de Vicentín, lo intenté. El escenario que planteaba Vicentín en ese momento, me dijo, lo descarto, porque en este escenario yo le hago un favor a los acreedores. En el escenario actual, donde la Corte Suprema de Justicia ha intervenido y demás, y se da la posibilidad de un crackdown, yo dije, bueno, en este escenario estudiémoslo. Porque es posible. Bueno, cambió el escenario y se está estudiando. Efectivamente hay personas trabajando en un plan para ver si encontramos la manera de que el Estado entre a la gestión directa de Vicentín y se transforme en una empresa emblema y, digamos, no solo desde el punto de vista simbólico, sino desde el punto de vista real, un actor importante en el mercado de ¿qué? Los alimentos. Estamos hablando de alimentos. Alimentos y energía son las dos cosas que se dan en el mundo en este momento. Sobre ese proyecto están trabajando dos funcionarios, uno de cada isla. Juan Manuel Olmos, jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, Eduardo Guado de Pedro, dirigente de la Cámpora y además ministro del Interior. ¿Cuáles son las posibilidades? Si traes esto hoy, hace 10 días habló el presidente, es porque está bastante cerca la presentación de este proyecto. En realidad depende mucho de la justicia, pero el plan está avanzando. Sí. Hay dos posibilidades que están medio descartadas. Una es pedir la quiebra de la empresa, porque recordemos que ahí el acreedor estatal ahí es el Banco Nación, le debe 300 palos verdes Vicentín al Banco Nación, deuda que tomó semanas antes de entrar al concurso, por la cual ahí está todo el directorio de Vicentín procesado. Entonces, con esa deuda de 300 palos en el Banco Nación es que el Estado tiene manera de jugar. La quiebra está descartada, básicamente porque lo único que podría hacer el Banco Nación es pedir, es muy técnico, pero hay una hipoteca sobre una empresa lateral de Vicentín que se llama Algodonera Avellaneda. Yo consulté, me dijeron, nosotros no vamos a ejecutar esa hipoteca porque es cerrar una empresa y dejar gente sin laburo. Básicamente. La otra posibilidad es buscar un financista privado
que entre como socio mayoritario y que el Estado quede como socio minoritario a partir de esto. Eso dicen, eso también es muy complicado porque ¿qué es lo que puede pasar con eso? Que ese tipo que venga y ponga guita empieza a poner cada vez más, crezca su paquete accionario y que la representación del Estado quede disminuida al último. Y acá es donde aparece una palabra clave que es el cram down, que yo la tuve que estudiar para poder explicárselas a ustedes. Básicamente, que es... Hoy Vicentín, el actual directorio de Vicentín está haciendo una propuesta a la gente que le debe guita, a todos sus acreedores, con una quita del 80%. Esto para el Banco Nación es inaceptable por su propio estatuto. Los acreedores minoritarios lo están tomando, porque cuando vos le debes mucha guita a todo el mundo, vos le decís, bueno, le quiero dar, en este caso están ofreciendo $30.000 por cabeza. Al que le deben $32.000, que le deban 30.000 le parece aceptable, al que le deben $300 millones, no. Ese es el escenario hoy. Si ese concurso no avanza, puede el Estado de alguna manera, a través del Banco Nación, generar una propuesta de crear un nuevo directorio. Para esto tendría que darse un tecnicismo, y es que el Estado le dé bonos al Banco Nación. Es decir, el Banco Nación no se puede sentar en el directorio, se tiene que sentar, en este caso, lo que están explorando, la posibilidad de la empresa YPF Agro, que es una empresa lateral de YPF, que en realidad lo que se está estudiando es sacarla de YPF, para que queda medio raro. Es una empresa destinada, que tiene otro objetivo, está dentro de una empresa básicamente energética. Eso también sería un tecnicismo, pero que el Estado le dé bonos al Banco Nación, le diga, bueno, yo te doy esto, yo absorbo la deuda. Ahora Vicentín no le debe al Banco Nación, le debe al Estado argentino o a YPF Agro, y que ahí sí, sentarse en el directorio y empezar a laburar a partir de ahí, tratar de transformar a Vicentín no solo en una empresa de granos, no solo en una empresa, digamos, de materias primas, sino que invertir, o sea, son 300 millones más guita, para meter a Vicentín, ¿a dónde? En las góndolas de los supermercados. Fideos, harinas, aceites. Néstor. No parece ser esa la idea que tiene Vicentín, que hoy anunció un acuerdo con bancos internacionales a los que también le debe dinero, y es una forma de presionar para que la Corte Suprema de Santa Fe, que paralizó el tratamiento de la quiebra, se vea apretada para decir, che, estos tipos están arreglando con los bancos internacionales, hay que hacerles un lugar para que arreglen también con la banca argentina, y de esa manera el Estado argentino no se podría meter en Vicentín, sino que Vicentín saldría de la quiebra tal cual como entró, con el control total de la empresa. Recordemos que esa es la clave. Los directivos están acusados de haber intentado vaciar la empresa en el proceso de quiebra. Sí, ¿no? con dos cosas. Fundamentalmente la toma de la deuda con el Banco Nación unas semanas antes, y la venta de una empresa clave muy importante que la vendieron una semana antes para hacerse ahí. Volamos al corte. Después de la tanda, ni lo dejó Lara Caruso. Después de la tanda nos metemos en el tema Milagro Sala, porque hoy viajó el presidente a visitarla a Jujuy, y vamos a hablar en vivo con alguien del Frente Milagro Sala y con su abogado. Ya venimos. Estás en Neuquén, estás en tu canal de bandera. Todos le debemos algo a Juan. Beto, el gran amigo de la música y de todo el país. Fue un honor para mí estar en ese programa. Vamos a Cañada. Yo quiero hacer un reportaje a tu mamá, a tu papá. ¿Viste? Dije, ¿pero vas a ir? ¿Vos vas a ir a mi pueblo? Claro. Por supuesto. Legado Badía. Espero que algún día te nos unas. Miércoles, 22 horas. Televisión Pública. Y el mundo será solo uno. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo. Cenelis Mareos. Cenelis Mareos. El viajar es un placer. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando olés increíble, todo puede pasar. Hey, how you doing, baby? You look mighty fine, I figured I might come your way and roll up on you with that golden ticket. Shawty, when I get your numbers, maybe we can kick it. Hey, 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 hey. Just wait till all my time is up. Just wait till all my time. Olé increíble. El efecto Axe. Lo que decís, no lo entiendo. Me hablas de una foto del aeropuerto, de una mujer, no sé, nada tiene que ver con nada. Nada Franca. tiene que ver, todo tiene que ver. Pedro, te pensaste que eras muy avispado, muy lúcido, muy no sé qué cosa, muy astuto. Y
no lo sos. Pero vos me mentiste a mí, me dijiste que fuiste sola al cine y fuiste con tu amante. Sí. Sí, te descubrí, Sí, me Tengo las descubriste. 2 entradas, Fran. Tenés las 2 entradas, me descubriste, bravo, qué bien, Pedro. Sí, ya te dije que sí, que tenés razón, que fui acompañada, que no fui sola. La vieja nueva ley de salud mental plantea un cambio en el modelo de atención que básicamente tiene que ver con garantizar los derechos de las personas en su atención en los servicios de salud mental. Y hay un faltante enorme de salud mental comunitaria, que tenga otros dispositivos. El encierro o el aislamiento no genera avances, sino todo lo contrario, porque las personas pierden el registro de lo que es su identidad. Antes, solicitar ser atendido en un establecimiento de salud mental implicaba un estigma para el paciente, para la familia. Hoy la sociedad ha cambiado la mirada. En el manicomio no se puede elegir. Y nosotros lo que tenemos que ir generando es la posibilidad de que la persona pueda elegir en libertad. En 2015 surge el movimiento Ni Una Menos en respuesta a una sucesión imparable de femicidios y marca la irrupción de una nueva ola feminista. Las mujeres y diversidades juegan más fuerte en el espacio público y también disputan su lugar en el deporte. ¿Te gustaría ser jugadora profesional? Sí. ¿Sí? Sí. Jugar es un derecho humano. Creo que también el 2015 funciona como una bisagra muy importante y me parece que a partir de estas prácticas empezamos a hablar de los cuerpos que se liberan, de cómo ese derecho al juego va conectado al placer. Los feminismos han sanado, han salvado vidas, pero bueno, hay una resistencia machista muy grande. Nosotras, capítulo 4, viernes 23:30, Televisión Pública. Bueno, seguimos en Desiguales, ya estamos charlando fuera del aire, pero charlaremos lo mismo en el aire con Coco Garfagnini. Él es el coordinador nacional del Frente de Milagro Sala. Coco, ¿cómo estás? Gracias por venir a Desiguales. Bueno, ¿cómo está Milagro, por lo que pudiste hablar en las últimas horas, y qué importancia le das a la visita del presidente? Bueno, lo primero, Milagro está estable, están esperando ver cómo evoluciona la medicación y el tratamiento que le están dando, anticoagulante. Bueno, y de acuerdo a eso, después los especialistas, los médicos tomarán una decisión. ¿Cómo tomé lo de Alberto hoy? Muy bien, la verdad que lo tomé muy bien. Me pareció un acto de valentía lo que hizo y me pareció fundamentalmente un acto de mucha humanidad. Quizá los editorialistas de la derecha dirán dirán lo que están diciendo seguramente, que eso es debilidad o anda a saber qué hizo. Para mí es un acto de fortaleza enorme, plantearse ir allá y hacerlo de la manera que lo hizo, ¿no? Me llamó por teléfono, dijo mañana voy, y se tomó el avión y se fue. Me parece eso. Yo creo que, viste que la política es bastante salvaje y es como un matadero, ¿no? Me parece que estos actos, estos gestos, la humanizan. Y me parece que, ojalá que sea contagioso esto en otros dirigentes políticos, sobre todo de la oposición, porque no podés detener a una persona y mantener rehén a una persona como Milagro para resolver estos problemas personales o políticos. Coco, me interesa que escuchemos y después también escuchar a Néstor Espósito, ¿no? Pero antes al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que no solamente escribió una carta dirigida al presidente de la Nación, sino que dijo lo siguiente. En la medida en que el país no rompa esta cultura de la grieta y de gobernar para las facciones, nos va a ir mal como pueblo. Y esto se ha profundizado hoy. Le deseo que recupere su salud la señora Milagro Sala, que ha sido visitada por el presidente, que se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común. Extraordinario. Es autoincriminatorio esto. Dice, porque él dice, él define, él decide
quién va preso y quién no va preso en Jujuy y dónde va preso. Milagro tiene una cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, revalidada por la Corte Suprema de Justicia, porque esos tratados son obligatorios para el Estado Nacional, son vinculantes, pero él lo quiere violar, él quiere mandarla a Milagro al penal, él quiere violar los tratados internacionales y quiere poner a la Argentina en una situación dificilísima en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos. Él decide, pero porque esto es la construcción que hizo él. Él decide qué hacer con la justicia, no, las cosas las decide él. Vos vas preso o vos no vas preso. Un poco lo denunció hasta el propio Macri cuando le dijo hace unos días, enojado por las cuestiones internas de ellos, yo te banqué con lo de Milagro Sala, porque ellos saben que lo que hicieron con Milagro Sala es un disparate. Muy curioso que el presidente va y critica al sistema judicial, incluso interpela a la Corte Suprema, no contesta a la Corte Suprema, no contesta un funcionario judicial de la provincia de Jujuy, contesta al gobernador. Sí, claro. Exactamente. Claro. Presento a Luis Paz, abogado de Milagro, que está allí en Jujuy. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ahí a la mesa. Hola, Coco. ¿Cómo te va, Luis? Luis, quiero comenzar por esto último, lo de Gerardo Morales. Yo realmente creí que era una fake news cuando leí la declaración. Me costó creer que sea cierta, luego la escuché, por supuesto, era real. Este deseo de que recupere su libertad para volver a cárcel común. Mira, la intentona de Morales y las órdenes que le impone al Poder Judicial de Jujuy y al Ministerio Público de la acusación, nosotros lo venimos desandando desde el 2016, apenas la detención de Milagro. En este último tiempo ha recrudecido ese pedido. Intentaban hacer una suerte de pericial médica para justificar de alguna manera el traslado de Milagro a la cárcel. Ahora, Coco lo dijo claramente, digamos, Milagros está en una detención, en un arresto domiciliario, producto de una decisión de órganos internacionales, ¿no? No lo decidió la justicia del Poder Judicial de Jujuy, no lo decidió un Poder Judicial de la Nación, lo decidieron los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, porque entendieron. Luego de la visita a Jujuy, ustedes recordarán que la Comisión Interamericana, por un lado, visitó a Milagro estando en la cárcel, todavía en Alto Comedero, en el 2017, y en esa visita no solamente estuvo con Milagro en la cárcel, también estuvo reunida la Comisión Interamericana con el gobierno de Jujuy, estuvo reunida con los acusadores de Milagro, y luego del balance y el análisis que hace la Comisión Interamericana, determina que Milagro es una presa política. Tiene que quedar así de claro, digamos, desde el 2017, y hay que seguir reafirmando eso. Milagro es una presa política por ser una lideresa social, por ser opositora al gobierno de Mauricio Macri en aquel momento, por ser opositora al gobierno de Gerardo Morales. Entonces, Milagro, esas cautelares están absolutamente vigentes. Están ratificadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y están revalidadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, también tiene que quedar claro que la Comisión Interamericana y los organismos regionales dieron tres alternativas, ¿no? Primera alternativa fue la libertad de Milagro durante el tiempo que dure el proceso. La segunda alternativa fue que Milagro sufre el proceso quizás con un control electrónico como el que tiene actualmente, una pulsera electrónica. Y la tercera alternativa fue la prisión domiciliaria. ¿Cuál alternativa decidió Gerardo Morales, obligando al Poder Judicial de Jujuy y a los fiscales de Jujuy? La más gravosa, la detención domiciliaria. Ahora, ¿hay chances de que Milagro recupere la libertad? Claramente, si hacemos cumplir las decisiones de los organismos internacionales. Néstor, quiero que nos cuentes con la claridad de siempre, ¿no? ¿Cuál es la situación judicial de Milagro hoy? Y si es que la Corte efectivamente puede intervenir en esto que le pedían hoy a Alberto Fernández. Milagro Sala tiene una sola condena firme, es a 2 años de prisión. Por lo general esas condenas son a prisión en suspenso.
lleva 7 detenidas, con lo cual esa pena está sobradamente cumplida. Según la legislación argentina, una persona puede estar en prisión preventiva 2 años, si la causa es muy compleja, prorrogarla por uno más, es decir, a lo sumo 3 años. Milagros Sala lleva casi 7 detenidas, con lo cual también ese plazo está largamente cumplido. Decía, tenemos una sola condena firme. Hay otras 2 condenas que están esperando resolución de la Corte Suprema. Una de ellas es a 13 años de prisión. Es decir, que aún en ese caso, Milagros Sala está próxima, 1 año y medio, poco más, para acceder a la libertad condicional. Pero ya ha cumplido una parte suficiente de la pena como para empezar a acceder, por ejemplo, a salidas transitorias, a salidas laborales, a ese régimen de morigeración del estado de detención. No hay una razón judicial que pueda explicar por qué todavía permanece detenida y bajo el cobijo de un tribunal internacional, porque si no estaría en una cárcel común. ¿Qué es lo que puede hacer la Corte? Revisar las condenas que queden y en el caso eventual de revocarlas o anularlas, pues automáticamente debería quedar en libertad. Luis, lo que quieras agregar, pero siempre teniendo en cuenta que nos está mirando un sector de la sociedad argentina que quizá no entiende de argumentos, quizá le parecen muy técnicos, pero les han inculcado la idea de que efectivamente, sea como sea, Milagro tiene que estar presa, digamos. Para ese sector de la sociedad que nos está mirando a través de la televisión pública en todo el país, ¿qué más se puede agregar a lo que acaba de decir Néstor? No solamente tiene razón Néstor con lo que estuvo explicando hasta este momento, pero lo que tiene que quedar claro es que en Jujuy no hay Estado de Derecho. A ver, hace menos de 2 meses, Gerardo Morales pidió juicio político a 6 miembros del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. 3 de esos miembros ya han renunciado. Hay 3 miembros que están con la soga al cuello. Ahora, se puede entender que un gobernador pida juicio político incluso a los jueces que él propuso e impuso en diciembre del 2015. 3 jueces de control en la provincia de Jujuy, 4 jueces, perdón, están con pedido de juicio político. Acá, si no se cumplen las órdenes de Gerardo Morales, los jueces están también condenados. ¿Dónde hay Estado de Derecho? ¿No? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Bien. ¿No? ¿Por qué en la provincia de Jujuy tenemos un poder judicial absolutamente sometido a los deseos de Gerardo Morales? ¿No? ¿Por qué no tenemos una oposición política en Jujuy que está sometida a los deseos de Gerardo Morales? ¿No? Eso tiene que quedar absolutamente claro. Bien. Coco, valoraste la acción del presidente, lo charlamos en el comienzo. ¿Crees que faltó acción política y de quién para generar mayor presión social sobre la libertad de Milagro? Sí, valoro lo que hizo el presidente y lo valoro desde un lugar, digamos, donde yo no soy muy crítico a la acción, a la gestión de nuestro gobierno. Lo valoro desde ahí. Claro, faltó acción política, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino en todo el espacio de Frente de Todos. Faltó acción política en el Ejecutivo, faltó acción política en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque perfectamente se podría haber avanzado con la intervención de la Justicia de Jujuy, un proyecto que presentó el senador Enopec hace 2 años, y durmió el sueño de los justos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por ejemplo. Sí, claro. Ahora, quería agregar algo a lo que decía Lucho, para graficar lo que es el Poder Judicial de Jujuy, ¿no? Mira, poca gente se acuerda porque fue detenida Milagro por una campe. Te escuchamos con atención, pero nos queda un minutito, un poquito más, Coco. Una contravención. La persona que la fue a detener, ministro de Seguridad en ese momento, el Kelmeyer, fue a meter a la esposa a la casa, ilegalmente, la secuestró, realmente la secuestró. Hoy es miembro del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy y suplantó a una persona, Pablo Vaca, que tuvo que renunciar al Tribunal Superior de Justicia de Jujuy por violar a la directora de Estadística y Censo de la provincia. Mirá, ese es el Poder Judicial de Jujuy puesto por Gerardo Morales. Digamos, vos me decías de fake news, mirá la fake news que tenés ahí, ¿no? Bueno.
Coco, gracias por haber venido. ¿Me das 2 segundos? Porque quiero dale, agregar, sí, dale. quiero agradecer profundamente, hace 6 años nos vienen bancando, a Hugo Yasky, a Elizabeth Gómez Acorta, a los abogados, al equipo de abogados, a las agrupaciones de Frente Milagro Sala, a los organismos de derechos humanos, porque nos vienen bancando, a los compañeros del Comité por Libertad de Milagro. Quería agradecerlo porque no tengo mucha posibilidad de agradecerlo en la televisión. Gracias. Y gracias a Luis también, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias. Bien, cerramos Desiguales con una invitación. Sí. Badía, el legado, entiendo que así es el nombre. Legado Badía. Legado Badía. A continuación, 10 años del fallecimiento de Juan Alberto Badía. Y atención porque van a participar de este especial una enorme cantidad de personas que trabajaron con él en sus distintos programas. Se van a sorprender, muy emotivo y por supuesto un homenaje de toda la televisión pública desde ya a Juan Alberto Badía. Nos vamos mañana jueves a las 9 de la noche. Nos vamos a ver de vuelta aquí en la televisión pública. Que pasen bien. Adiós.